Amigos, y en esta emisión estelar de Telenoticias, se los había adelantado comenzando este noticiario, conversaría esta noche con un gran amigo, pero economista primero, un hombre de fusta política, pero sobre todo que le gusta manejar los números y evidenciarlos sobre la mesa de cara a la realidad de los dominicanos para que usted, como yo, lo entendamos a las mil maravillas. Para mí es un privilegio, creo que es primera vez que lo entrevisto en mis 21 años de vida y fue de los primeros, por no decir el primero, que me estrechó su mano, me brindó su casa, y eso no me escondo para decirlo, aunque mañana digan que yo soy de tal partido, pero soy, si algo soy, es realmente agradecido de él y de su familia por hacerme partícipe de su historia y de la historia de la República Dominicana. A él, sobre todo, le debo mucho de lo que hoy sé de este país. El profesor catedrático, ex ministro de Hacienda y ex administrador del Banco de Reservas, Daniel Toribio. Bienvenido. Roberto, muchas gracias. Privilegio tenerlo acá. No, gracias a ti por invitarme. De verdad que sí. Hablemos un poquito de las medidas que anunció el presidente Luis Abinader el pasado lunes. Sé que Fuerza del Pueblo ha fijado su posición, le tocó en su momento a unas horas a usted hacer un comentario, pero ya un poquito el tiempo ha transcurrido, quizás uno puede sopesar mejor las cosas. ¿Ha cambiado usted la opinión que brindó hace 2 días? No, Roberto, nosotros seguimos pensando lo mismo. Entre otras cosas, porque esta no fue un programa para enfrentar la crisis, fueron medidas y algunas de ellas aisladas y contradictorias. Para nosotros, de inicio, debo señalar, no se trata de aprovecharse de la crisis. La crisis existe, hay una realidad en la crisis. Ahora, la forma de enfrentar la crisis es lo que se puede tomar en cuenta, discutir y ampliar. Por ejemplo, yo te digo una cosa. Tú dices, el gobierno planteó tasa cero. Ajá. Tasa cero para importar Una serie de productos. Una serie de productos. La mayoría de esos productos ya están, cuando vienen de Estados Unidos, dentro del DR CASTA. Y ajá, por lo tanto ya tienen tasa cero. O sea, no es, o sea, si tú traes pollo de Estados Unidos, ahora tú no pagas impuestos. O sea, eso no era nuevo. No era nuevo. Ahora bien, hay cosas que sí son nuevas. Dentro de esos productos hay algunos que no vienen de Estados Unidos. Voy a poner un caso. El ajo. El ajo. El ajo no viene de Estados Unidos, viene de China. Viene de China. Una cabeza de ajo grandísima. Sí, viene de China. Pero ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con los productores de Constanza de ajo cuando le traigan los ajos sin impuestos de China? Van a quebrar. Van a quebrar. Entonces, obviamente, cada una de las medidas tiene que estar combinada con una serie de decisiones que cómo va a impactar a una parte de la población. Pero vea, cojamos otro caso. Te voy a poner un producto que se incluyó ahí, la margarina. Ajá. Se le echa. La margarina o la mantequilla. Tú traes margarina y mantequilla, digamos, de cualquier país del mundo y tú vas a tener tasa cero. Y el productor local de margarina de mantequilla. ¿Qué va a pasar con el productor local de mantequilla y margarina? ¿Qué pasa con el envase que él está pagando impuestos? Al pagar impuestos en el envase más el contenido, le va a salir más caro que traerlo del extranjero. Claro. Por lo tanto, la gente lo va a traer del extranjero. Y obviamente tú estás desestimulando la producción local y nacional. Entonces, esas medidas tienen que ir compensadas, tomando en cuenta. Tú no puedes exonerar el producto terminado y no así los insumos. Fíjate, porque la gente, yo oigo muchísima gente, dice, bueno, pago si voy y pago si no voy. O sea, los aranceles no solo son impuestos para recaudar para el gobierno. No solo incrementan los precios de los bienes importados, sino que protegen la industria local. O sea, en la medida en que hay un arancel, la industria local se cobija en ese impuesto y puede producir y generar empleo, mano de obra, o sea, hacer cosas, generar valor agregado a la economía. Entonces, cada decisión que tú tomes, tú tienes que ponderarla convenientemente, de manera tal de que el impacto futuro no sea peor que la intención que tú tienes. Que el remedio no sea peor que la enfermedad. Pero voy a poner otro caso. Ajá. Por ejemplo, el maíz y la soya. Ajá. Hoy yo pienso que, no sé si tú estabas en la entrevista, pero el ministro de la Presidencia señaló
que la idea es que si bien es verdad, él reconocía que lo que nosotros decíamos era correcto respecto a las tasas cero, él decía que se podía traer, pues, digamos, de Argentina el maíz, y lo cual puede ser verdad. Pero sucede que en el discurso, si lo buscan, del 2021 del presidente, del año pasado, Sí. el presidente propuso, que, y era correcto, sembrar 320.000 tareas de maíz y de soya. Se sembraron la misma cantidad que el año pasado, quiere decir 168.000. Quiere decir que las otras no se sembraron. Tal vez si hubiésemos sembrado esas, esas tierras, esas tareas de tierra, de maíz y de soya, no hubiésemos tenido que importarla. Entonces, para nosotros lo importante es que todo se vea como un esquema organizado, donde una cosa no afecte a la otra, y los impactos que puedan tener sean más positivos para la población que los negativos. Ya. Hay quienes piensan que en función de eso era preferible de alguna manera proteger al productor o subvencionarlo o crearle una condición favorable para que siguiera produciendo y no darle tasa cero a una serie de productos. Olvidémonos de los que ya venían del TLC, que eso parece que fue una pifia o alguien no le pasó bien el dato, pero otros que hoy entran grabados o con arancel, bueno, era preferible, si se producían aquí, seguir protegiendo al productor local y no traerlo de allá porque es gente que va a dejar de trabajar. Sí, mira, una de las cosas que uno tal vez en el ejercicio del poder aprende es que toda medida positiva tiene un elemento negativo. Entonces tú tienes que ir compensando cada una de las cosas. Balanceando. Balanceando. O sea, porque tú dices, por ejemplo, te voy a poner un caso. El gobierno ha planteado que hay que crear comedores económicos. Yo digo, mira, está bien. Ahora, ¿qué obrero sale de su trabajo a un comedor económico? ¿Podría salir? Bueno. Un clase media podría salir de su trabajo o sea, ¿quién se beneficia de los comedores económicos? Entonces, hay cosas, por ejemplo, porque estamos hablando de la comida, pero cuando tú vas a una farmacia, ahí es que el grite, porque estamos hablando de vida, los precios de los productos farmacéuticos. Entonces, tal vez tendría que hacerse un mayor esfuerzo para las boticas populares, no sé cuánto, llegar a más gente. Otra cosa que a mí se me ocurre, que podría pensar, y en alguna vez se hizo en el gobierno, es incrementar la cantidad de guaguitas de INEPRE. Claro. O sea, para que haya un acercamiento entre el precio del productor y el precio del consumidor a través del INEPRE. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y si tú me preguntas a mí qué yo sugeriría, un equipo de guerra, un equipo estratégico, que esté todos los días viendo qué hacemos, porque lo más importante del discurso del presidente es que por primera vez reconoce que aquí hay una crisis. Sí, y yo quería insistir en eso, porque llegar al equipo de guerra para plantear estrategias y soluciones a la crisis que él ha reconocido, debe partir primero de que estamos en una economía de guerra. O sea, no oímos los bombazos, pero nos pican al lado, en grande. Entonces, si bien es importante mantener el optimismo dentro de la gente y decir, vamos a crecer, ya se ha hablado mucho de los valores del crecimiento, si lo comparamos con el 20, con el 19, el doctor Fernández Reina en esta misma set hacía esa reflexión. Si bien hay que mantener la esperanza de la gente, hay que hablarle claro a la gente, señores, esto no, el chicharrón no es carne, como dice un buen cubano allá, el chicharrón no es carne, lo que viene es duro, los combustibles, esto, lo otro. También hay que ver cómo manejamos nuestra economía doméstica. Entonces, si no acabamos de reconocer que hay una economía en crisis de guerra, yo creo que las soluciones no van a salir para esa situación. Yo estoy al creer que ya desde el gobierno comienza a entenderse la situación. Por eso fíjate que el presidente habló el 27 de febrero y habló 7 días después. Es decir, no esperó que se desarrollara el discurso del 27 y habló 7 días después para plantear el tema. Obviamente la crisis venía de antes, es una crisis acumulada. O sea, y es acumulada porque lo que hay que entender es lo siguiente, o sea, la economía dominicana no es la economía venezolana, ni es la argentina, en tanto y cuanto está acostumbrado a altos niveles de inflación y de precios. En Argentina te cambian, te cambiaban de un día de la mañana en la tarde, el 100% subían los productos. Y en Venezuela igual, recuerde que en Venezuela, o sea,
Y en Brasil ha tenido experiencia de altos niveles de inflación. República Dominicana es una economía que ha venido con bajos niveles de inflación. Cuando tú tienes una inflación como ha tenido en los últimos 2 años, que es acumulado por el orden del 14%, es mucho. Claro. Es mucho para la mayoría de la gente que no está acostumbrada a esto. Entonces, desde un principio debimos haber dado cuenta con tiempo de que aquí había una crisis. Ahora se agrava con el tema del petróleo, con los elementos que tienen que ver con la guerra, pero no solo con el petróleo. Estamos hablando también que las palanquillas que traen aquí para, qué sé yo, para las varillas, o uno de los mayores productores del mundo de soya, maíz, grano, es Ucrania y Rusia. Y si en adición tú le añades que digamos, 250.000, no son muchos en términos porcentajes, pero es una cantidad a tomar en cuenta, de ucranianos y rusos venían aquí para el turismo, tú te das cuenta de que comienza a impactarnos de manera directa y en los bolsillos de la mayoría de la población. Otro de los temas que tocó el presidente era el asunto de los combustibles. Han hecho malabares con el tema porque si se subsidia, si no se subsidia el combustible, si lo quitamos, cómo focalizarlo, una cosa complicada. Y se quedó en un parámetro, bueno, de 85 a 115, no se toca, si baja, entonces ahí ya subimos, si sube, no le sumamos el ad valorem, pero lo cierto es que el precio mañana va a ser diferente porque ya se cotizó esta semana a 120 y pico, 124 dólares el barril de petróleo y el último cálculo había sido sobre los 115.000. ¿Fue esa una solución que no tenía otra variante? Mira, yo creo que fue una solución coyuntural y precipitada. O sea, cuando voy a decir por qué. Si tú el 27 de febrero llevaste un proyecto de presupuesto, un proyecto de ley de hidrocarburos, que se supone iba a resolver el tema de los hidrocarburos, obviamente, 7 días después tomar otras medidas, no parece ser que no se tomaron en cuenta los elementos. Máximo, claro, el proyecto de hidrocarburos no tiene ninguna implicación en los precios. Claro. Recuérdense que el objetivo de ese proyecto planteado era bajar los impuestos. Pero en el proyecto no se bajan ni los impuestos ni los márgenes. El que se introdujo. El que se introdujo. No se bajan ni los impuestos ni los márgenes. Si tú no bajas ni los impuestos ni los márgenes, al contrario. Inclusive alguna gente ya más expertos señalan que le están incrementando costos que antes no tenía la fórmula de cálculo y que va a producir un incremento de los precios. De todas formas, consciente de que eso no iba a impactar en los precios, ese proyecto y nada era relativamente lo mismo, o sea, entonces vienen esto. Mira, la idea no es criticar como o sea, uno sabe que el gobierno tiene que buscar recursos, que uno sabe que el gobierno tiene que aplicar sus propias políticas. Lo único que uno dice es, pienso que todo hay que sopesarlo. Pienso que, por ejemplo, ya si pasa de 115, bueno, qué sé yo, JP Morgan acaba de decir que va a terminar en 180 dólares el barril. O sea, si va a terminar en 180 dólares el barril y el límite bajo, más alto, de 115, quiere decir que lo que se vaya por ahí va a disparar los precios. Entonces, uno piensa que muchísimas veces estas decisiones de carácter, digamos, coyunturales, tienen que irse sopesando en el día a día. Y si llegó el viernes, entonces vamos del presidente, mire, presidente, la situación es esta, ¿qué realidad vamos a manejar? Porque así es que se manejan las crisis. El presidente ha insistido, por último, de que son tiempos de unión. Ha llamado a la oposición a que no utilice la crisis para un combate político o para una crítica política. ¿Cómo asumirlo sin que se vea que se está atacando al gobierno en medio de una crisis? ¿Cómo lo asume Fuerza del Pueblo? Yo sé que ya han hecho propuestas, usted la acaba de hacer, el propio presidente Fernández. ¿Habrá manera que se puedan sentar a la mesa, que se escuche la experiencia que han tenido otros? ¿Eso le restaría al gobierno si se sienta con la oposición, al menos con gente pensante como usted, especialista, no político, especialista, a tomar soluciones en conjunto de cara al futuro del país? Mira, es una decisión que depende del Poder Ejecutivo. Tú no le puedes pedir al presidente de la República que consulte cada una de las medidas con la oposición, porque
las cosas no funcionan así. O sea, cada quien está pillando su propio juego. Nosotros siempre haremos todo lo posible de no de ninguna manera utilizar esto como un arriete político para golpear al gobierno en cosas que nosotros creemos que debe hacer, pero lo que sí estamos convencidos que es la responsabilidad del gobierno enfrentar la crisis. Esa es su responsabilidad y para eso lo eligieron. Y eso hizo el presidente Fernández en el 2008 y eso se ha hecho. La crisis del 2008 fue la crisis más grande después de la crisis del 1929. O sea, estamos hablando de crisis de magnitudes. Entonces, obviamente, nosotros no nos negamos a hacer sugerencias. Nosotros lo que decimos es una cosa que tiene que venir de allá para acá en base a unos criterios que debemos discutir. Profesor, gracias. No, gracias a ti, Roberto. Gracias por venir, gracias por arrojar un poco más de elementos en torno a estas medidas que comienzan a ponerse en práctica y que al final el mejor que puede decir si les está favoreciendo, si les está ayudando en el día a día es usted que nos está viendo. Pero piense en todo esto que hoy nos ha comentado el profesor, ex ministro de Hacienda, ex administrador del Banco de Reservas de la República Dominicana, el catedrático Daniel Toribio, en exclusiva en la emisión estelar de Telenoticias.